Buenas tardes, el Centro Cultural y Educativo Zacatelco Bachillerato Sedes, a través del programa Proequidad e Instituto Nacional de las Mujeres, le da la bienvenida a su programa Jóvenes en Red. Gracias por estar con nosotros. Esta tarde el tema es Derechos Humanos de las Mujeres. Quédese con nosotros, estamos con una invitada especial, bueno, ya la conocen, pero en este caso pues nos va a hablar específicamente de este tema para conocer un poquito más, porque pues muchos sabemos de ello, pero pocos lo conocemos, ¿no? Bueno, también vamos a tener nuestra sección de ¿Sabías qué? Reporteando y qué hago con mi bebé, no se los vayan a perder. Tampoco olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Red de Madres Jóvenes, Red de Promotoras de Tlaxcala, y en Twitter nos pueden encontrar como @redmajotlax. Y bueno, estamos aquí, como les había dicho, con nuestra invitada especial, ella es Ubi Nazareli García. Hola Ubi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Tere, buenas tardes. Bueno, Vi, ¿te parece si vamos primero a un sketch, como ya es costumbre, para adentrarnos un poquito más en este tema? Sí, claro. Quédese con nosotros. Hola, hoy les traemos este sketch que habla de cómo se violentan los derechos hacia las mujeres. Sírveme de comer rápido. Sírvete, ahí está la comida si quieres comer. Oye, no le hables así a mi papá. Tú cállate, es una discusión entre tu padre y yo. ¿Y por qué no me esperaban para comer? Ya te dije que me debían de esperar. ¿Por qué no me esperaron? Me tienen que esperar porque soy el esposo. No, pero tú vas a... Ya te dije que me deberías de esperar, ¿por qué no me esperas? Tienes unos hijos inútiles y ustedes no sirven para nada. No, disculpe, he visto que venga rápido acá porque a mi mamá le están pegando. La calle es calle Veracruz número 6 y pues necesitamos refuerzos. ¿Se puede apurar, por favor? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, no pasa nada. No, es que, a ver, diga la verdad, porque Nos llegó una denuncia. No hay nos llegó ninguna una denuncia de esta dirección. No hay ninguna denuncia. A ver, podemos pasar a la Váyanse, por favor. No, mamá, no mientas, sí está pasando algo. Tú cállate, tú no sabes nada, métete. A ver, señores, Arriba las manos. Párese, párese. Están detenidos por el delito de pegarle a una mujer. Nuestros derechos y los derechos de las mujeres son nuestros derechos. ¿Tú los vives? Bueno, gracias por seguir con nosotros. Les recordamos, el tema es Derechos Humanos de las Mujeres. Y bueno, estamos con Ubi. Ubi, para empezar, ¿qué son los derechos humanos? Sí, Tere, pues mira, los derechos humanos son, como su nombre lo dice, son los derechos inherentes a la propia humanidad, pero básicamente en la década de 1950, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la Organización de Naciones Unidas, es que a nivel internacional todos los países se organizan y entonces crean o generan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que son todos estos derechos a la libertad, a la igualdad, y que históricamente ha sido una búsqueda de la humanidad, ¿no? O sea, digamos, la primera vez que se habla o se busca, se pone en contexto, no como derechos humanos, pero que sí se busca la libertad, la fraternidad y la igualdad, es con la Revolución Francesa, ¿no? O sea, entonces se podría decir que hay diferencia entre los derechos humanos y derechos de mujeres, pero ¿por qué se da? Ya, es que efectivamente ese es el problema histórico, se vive en muchas partes del mundo, pero en particular hay una construcción social y que está muy vinculada a la religión judeocristiana, donde posicionan a las mujeres tienen una posición subalterna a lo de los hombres. Entonces, por ejemplo, en la Revolución Francesa, cuando se estaba buscando la igualdad entre todos los hombres, que era con este lema de igualdad, fraternidad y libertad,
nadie se preguntaba, bueno, ¿y las mujeres dónde están, no? Entonces sí hubo algunos intentos por parte de las mujeres, ¿no? En Francia, en Inglaterra, porque las mujeres también fueran iguales ante los hombres, porque en ese entonces era muy común que cuando hablaban de derechos de los hombres se referían únicamente a los varones, ¿no? O sea, las mujeres tenían un papel y una posición subalterna, no, por ejemplo, no podían votar, no había votaciones, pero después cuando las hubo no podían votar, no podían tener propiedades, ¿no? O sea, ninguna mujer tenía el derecho y prácticamente se relacionaban a partir de las relaciones que sus padres ejercían, ¿no? Pues con sus maridos o con sus parejas, no tenían las decisiones. Entonces, digamos, en ese contexto, a finales del siglo XIX, hay mujeres como Olympia Gough y también Mary Wollstonecraft en Inglaterra, que hacen todo un trabajo de reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿no? Posteriormente, después, en el contexto de la guerra civil en Estados Unidos, dentro del movimiento antiesclavista, igual hay una declaración por el sufragio universal, ¿no? También de las mujeres. ¿Por qué pasa esto? Pues en general en el mundo la posición de las mujeres es una posición que está siempre supeditada a la de los hombres, ¿no? Entonces por eso es que sí hay una búsqueda de construir los derechos humanos y que estos se respeten, pero especialmente los derechos de las mujeres. Por eso es que nacen o se crean, ¿no? Los derechos de las mujeres muy en particular. Claro, llama mucho la atención esta parte que tú estás diciendo, ¿no? Que es hace mucho tiempo, o sea, hablamos desde que estuvo la Revolución Francesa con Olimpia, hablamos sobre que también en Inglaterra pues ya había movimiento, ¿no? O sea, no estamos hablando de unas décadas, no estamos hablando de apenas el siglo pasado, hablamos de muchísimo más atrás. Entonces, ¿por qué es importante, o sea, si llevamos tanto lapso trabajando esta parte de derechos humanos de las mujeres, por qué es que ahorita se sigue como que mucho remarcando esa parte? Pues porque efectivamente ha sido una búsqueda de todas las mujeres en el mundo, porque no se ha logrado aún, hay muchas conferencias, hay muchos tratados, hay muchos acuerdos en torno a los derechos de las mujeres, pero no se ha llevado a cabo en la marcha, ¿no? O sea, no ha habido como una transformación total, porque son siglos de subordinación de las mujeres. Entonces existen todos esos instrumentos legales a nivel internacional, nacional, pero no se han todavía totalmente establecido en los países. Mira, por ejemplo, en 1945-43, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas y que con ella se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es apenas el contexto para que organizaciones de mujeres o organizaciones feministas, ¿no?, salieran a la calle y dijeran, bueno, sí, ¿no?, derechos humanos, todos somos iguales, pero las mujeres, ¿qué onda, no? Porque la realidad es que en ese momento en muchos países las mujeres todavía no podían votar. Claro, y como tú le dices, no, o sea, decían derechos humanos y de entrada era el hombre tiene derecho a, entonces era englobar que todos en general eran hombres. O sea, valías, pero porque eras hombre. Si eres mujer, eras oprimida. Entonces, esta parte, ¿tú crees que en la actualidad, o sea, ya vamos mejor? ¿Ya hay un cambio o seguimos igual? Por ejemplo, en Tlaxcala, hablando en el contexto sobre todas estas luchas sociales, ¿hay algún cambio? Yo creo que los contextos históricos son bien diferentes, o sea, sí hay transformaciones, ¿no? O sea, vamos, el movimiento feminista de 1960 en Europa y en América Latina y en México estaba buscando la reivindicación de sus derechos políticos, o sea, la búsqueda o la defensa era por el derecho a votar o por el derecho también a participar en espacios que eran únicamente de hombres. Creo que ahora ese no es el objetivo ni la reivindicación de los derechos de las mujeres. Pero sigue habiendo todavía algunos, pues sí, ¿no? O sea, algunos derechos que no se pueden, por ejemplo, todavía ejercer de manera libre, ¿no? O sea, como por ejemplo el derecho a decidir. O sea, sigue siendo un punto de debate el que las mujeres puedan decidir qué hacen con su cuerpo o no respecto a una decisión que únicamente les correspondería a ellas, ¿no? Entonces, claro, si tú me preguntas, yo creo que sí, no es lo mismo, no se está buscando lo mismo, no es el mismo contexto, pero también creo que hace falta todavía mucho trabajo, ¿no? Desde el nivel local, en el caso de Tlaxcala, por ejemplo, o sea, la cuestión del problema de la explotación sexual, ¿no? O sea, ahí hay una violación
de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos, y sin en cambio, o sea, bueno, no hay como todavía una estructura jurídica, ¿no? O desde la Comisión de Derechos Humanos que esté establecida en el Estado o que se lleve a cabo y que entonces pues resguarde y haga valer los derechos de las mujeres, ¿no? Creo que también hay como que está trabando mucho esa parte en donde hablamos sobre los derechos de las mujeres y ya como sociedad tomamos en cuenta que el hecho de que ya salgan a la calle, de que salgan, no sé, a bailar en la noche o de que ya se empiezan a dividir las tareas, como que ya damos por hecho que las mujeres ya, o sea, ya vienen valiendo, ya tienen voz. Incluso hay personas que dicen, no, pues es que ya exigen demasiado, llevan el control, ya se metieron en varios ámbitos, hasta en la política, pues ya, o sea, ya no exijan más, ya lo tienen todo. Sí, bueno, o sea, sí es cierto que acá hay un cambio, ¿no? Incluso a nivel de políticas públicas hay incluso legislaciones a nivel local, nacional e internacional que están buscando la cuestión de la equidad, ¿no? O la igualdad, como le dicen, que no es lo mismo. Por ejemplo, en espacios públicos o en la cuestión de las cámaras, puestos de elección popular o instituciones de gobierno, si hay una petición o hay una búsqueda de que los cargos que ocupan las mujeres y los hombres sean iguales, ¿no? O sea, sí es cierto que todo este discurso de las feministas de la década de 1960, ¿no? Donde buscaban pues también incorporarse a las cuestiones laborales, ¿no? Poder trabajar igual que los hombres, poder hacer las mismas cosas que los hombres, tener los mismos derechos, es diferente ahora, ¿no? Pero no significa que, por ejemplo, si una mujer trabaja en el mismo puesto que un hombre, tenga el mismo salario, ¿no? O sea, sigue habiendo espacios donde el hecho de ser mujer ya implica o es una variante para tener un costo o un valor, ¿no? Y siempre, casi siempre es menor, ¿no? Entonces, pues sigue siendo, o sea, la cuestión de que se busque la reivindicación de los derechos de las mujeres es porque sigue siendo todavía una tarea que está en construcción, ¿no? Al menos en México y en América Latina, que son contextos parecidos. Claro, y esta parte también donde tú mencionabas, no tan solo de tu cuerpo, ni siquiera todavía tienes derecho a decidir, porque en primera instancia quienes están haciendo como esas leyes sobre, por ejemplo, el derecho al aborto, la mayoría de los que están decidiendo, optando si sí o no, tienes derecho tú como mujer a decidir qué hacer con tu cuerpo, pues son hombres de entrada, ¿no? Entonces todavía como que está aún marcado esa pauta en donde todavía estamos como ligadas, como amarradas aún a lo que dice pues en general, ¿no? Se sigue haciendo menos y creo que hay un gran problema como sociedad que tenemos cuando hablamos sobre los derechos de las mujeres, cuando hablamos sobre movimientos feministas. En anteriores programas yo lo comentaba que es muy importante aprender a definir que ser un feminista, un feminista a ser una persona hembrista, ¿no? Porque esa parte, o sea, estamos hablando sobre derechos humanos de las mujeres, de primera instancia pues ya estamos hablando sobre feministas, sobre personas que se están moviendo, ¿no? Para esta parte. Ubi, ¿te parece si vamos a un corte comercial y ahorita regresamos, seguimos en esta parte de Jóvenes en Red? Gracias por seguir con nosotros aquí en Jóvenes en Red. Y bueno, vamos a la sección de ¿Sabías qué? Con Ros. Bueno, hoy les traigo un dato curioso acerca de los derechos de las mujeres y de quién inició esto. Fue la escritora y heroína francesa que reivindicó la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el tiempo de la Revolución Francesa y consideraba como precursora del feminismo. Mary Gusne nace el 7 de mayo de 1748 en Francia. Se casó a los 17 años en un matrimonio de conveniencia y tuvo un hijo, pero enviudó tan solo un año después. Ella estudió una carrera como escritora. En sus obras reflexiona sobre su sociedad, sobre su condición de mujer, sobre los problemas que enfrentan las mujeres como género. Se atreve a proponer cambios radicales para su época, con una mirada crítica de la realidad y de la desigualdad existente. Esto está en la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que se proclamó el 20 de diciembre de 1952. Ese es el dato que les traigo hoy y espero que
haya sido de su agrado. Bueno, pues qué interesante, muchas gracias por el dato. Y bien, bueno, seguimos en esta parte. Antes de seguir con el diálogo, preparamos también y entrevistamos a una serie de chicos pues de bachillerato, más o menos como para conocer qué tanto sabemos como población esta parte sobre los derechos humanos. Vamos a verlo, ¿te parece? Bueno, mientras tanto les recordamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Red de Promotoras de Tlaxcala y en Twitter nos pueden encontrar como @redmajotlax. Es importante que nos sigan a través de las redes sociales, pues aquí se van a enterar sobre todo el contenido, sobre lo que estamos haciendo.